Hola, bienvenidos a Reunificacionistas. Hoy vamos a tratar un tema extremadamente delicado, extremadamente controversial, no solo por quién lo dice, no solo por dónde se dice, no solo por en qué contexto también se dice, sino por las consecuencias que puede tener no solamente para Europa, no solamente para el continente americano, sino inclusive para todo el mundo. En los últimos días, las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, pidiendo perdón por la conquista de América. Dolor e injusticia hacia los pueblos originarios a los que se dedica esta exposición. Hubo injusticia. Justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo, porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla. Han reavivado un debate tan antiguo como delicado. ¿Puede pedirse perdón por un hecho ocurrido hace más de 500 años? Y sobre todo, ¿es extrapolable pedir perdón por hechos ocurridos hace 500 años en la actualidad? Antes de hablar de la culpa o disculpa, conviene recordar cómo era el continente americano antes de la llegada de los castellanos en 1492. En el ámbito del que estamos hablando de los mexicas, este era un pueblo también comúnmente conocido como los aztecas. Esto, como os digo, no era un pueblo originario de lo que es actualmente Mesoamérica. Procedían del norte, de lo que actualmente podríamos llamar el centro norte del actual Estados Unidos y Canadá, de un territorio mítico llamado Aztlán, según el códice Boturini y las crónicas de Chamalpín. Tras siglos de migraciones, se establecieron en lo que actualmente es el Valle de México y en 1325 fundan Tenochtitlán. Y en menos de 2 siglos construyen todo un imperio militar expansivo que dominó a decenas de pueblos originarios, como diríamos en la terminología actual, nativos de esa parte, de esa geografía del continente americano. En todo este contexto histórico, el imperio mexica, el imperio azteca, se sostenía mediante tributos, guerras y sacrificios. El Códice de Mendoza, erigido y escrito siglos después, registraría más de 370 pueblos sometidos que enviaban maíz, algodón, plumas, oro o esclavos a Tenochtitlán. Otro aspecto que hay que destacar eran las ceremonias religiosas, que incluían sacrificios humanos. Las crónicas de Fray Bernardino de Sahagún, en su historia general de las cosas de la Nueva España, detalla y describe minuciosamente los sacrificios masivos que se producían en todo el imperio azteca y que se desarrollaban o que podían ser hasta un número superior a las 20.000 personas por año. Solo durante la inauguración del Templo Mayor en 1487 y según la crónica de los propios indígenas, se pudieron sacrificar entre un número que oscilaría entre 10.000 y 20.000 prisioneros de los restantes pueblos mexicas. En 1519, cuando llega Hernán Cortés a ver a lo que actualmente se denominaría como Veracruz, se encontró con un mosaico de pueblos oprimidos. Los chataltecas, los totonacas y otros grupos se alinearon con los españoles para derrocar a los mexicas. Todo ello desembarcaría o finalizaría con la conquista de Tenochtitlán en 1521. Fue, más que una invasión europea, una guerra civil mesoamericana con participación masiva indígena. No obstante, a los 1.000 españoles datados acompañarían más de 100.000 combatientes nativos, 100.000 combatientes indios aliados frente al ejército azteca. Esta es una realidad que la historia oficial a menudo simplifica, oculta o minimiza. A continuación de este proceso histórico se construiría lo que vino a denominarse como el Virreinato de la Nueva España. Esta se produciría tras la caída de Tenochtitlán, fundándose, como he dicho, el Virreinato de la Nueva España, el más próspero sin duda de todo el Imperio Español. Su capital, Ciudad de México, llegó a tener más de 100.000 habitantes en el siglo XVI, rivalizando con ciudades como Sevilla, Londres, París
o Roma. El comercio a través del galeón de Manila unía Asia, América y Europa en una navegación, en un comercio transcontinental pionero y nunca visto a lo largo de la historia, moviendo entre otros productos, entre otros enseres, productos tan demandados y tan codiciados como las sedas, las porcelanas, el cacao o la plata. A finales del siglo XVIII, la Nueva España producía, solo la Nueva España producía 2/3 de toda la plata mundial. Y su universidad, fundada en 1551, fue la primera del continente americano. España además introdujo un marco legal único para la época. A las leyes de Burgos de 1512 y a las leyes nuevas de 1542, inspiradas por frailes dominicos como Bartolomé de las Casas y teólogos como Francisco de Vitoria, reconocían la condición de los indígenas como vasallos libres de la corona. No hay que olvidar también el testamento de Isabel la Católica, donde también recogía estos derechos como un aspecto pionero de igualdad entre seres humanos, de igualdad entre personas, de igualdad entre pueblos, posiblemente poco visto antes en todos los anales de la historia. Con estas leyes se prohibía sobre el papel la esclavitud y se regulaba el salario y la educación para los nativos. Aunque en la práctica hubo abusos, epidemia y explotación, el pensamiento humanista español generó un debate ético sobre los derechos de los pueblos originarios 3 siglos antes de la propia Declaración de Derechos Humanos. Con todo esto llegamos a 1821 y a la secesión, mal llamada independencia, del territorio del virreinato de la Nueva España del resto de la corona. Con esta independencia, todo el ordenamiento, todo el mapa social del virreinato se transformó radicalmente. La nueva república, influenciada por el liberalismo económico anglosajón, disolvieron las tierras comunales indígenas, que habían estado protegidos por la legislación virreinal. Durante el porfiriato, comprendido entre 1876 a 1911, el castellano, el español, se impuso como lengua oficial. Las tierras comunales fueron privatizadas y el Estado persiguió a las autonomías locales en nombre del progreso. Todo ello acababa de un plumazo con 500 años de protección sobre los nativos americanos. Según los datos del historiador James Meyer, más de 20 millones de hectáreas pasaron a manos privadas o extranjeras entre 1880 a 1910. El lema de Díaz, orden y progreso, significó en muchos casos represión y desplazamiento de pueblos indígenas. Paradójicamente, la pérdida de derechos de los pueblos originarios fue más intensa tras las independencias que durante todo el periodo virreinal. Todo este devenir de los acontecimientos nos hacen llegar a la situación actual que vive México. 5 siglos después, México sigue enfrentando enormes desafíos. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en 2023 se registraron más de 29.000 homicidios en México, una tasa de 23 por cada 100.000 habitantes, una sin duda de las más altas del mundo. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras ubican a México entre los 3 países del mundo más peligrosos para ejercer el periodismo, con 11 periodistas asesinados solo en 2023. El narcotráfico, la corrupción estructural y la violencia siguen siendo problemas crónicos en el México independiente. Y pese al discurso oficial, más del 70% de los pueblos nativos mexicanos o de los pueblos nativos americanos continúan viviendo en unas condiciones de pobreza según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, Coneval. Por eso, cuando desde España todo un ministro de Asuntos Exteriores del gobierno del Reino de España pide perdón por la conquista, cabe preguntarse, ¿de verdad el problema está en el pasado o en la manera en la que lo entendemos hoy en día? ¿De verdad el problema está en el pasado o de verdad el problema está
en la oligarquía, en las clases criollas que gobiernan desde hace más de 200 años la actual México. La historia, señores, no se juzga con los ojos del presente, sino que se estudia para aprender de ella. La conquista fue un proceso natural, complejo, en el que hubo violencia, sí, exceso, sí, pero también alianzas, mestizajes, derecho, arte, arquitectura, innovación, avances, comercio, moneda global, muchísimas cuestiones que nos hicieron ser potencia, que nos hicieron estar a la vanguardia, no solamente del continente americano, sino yo me atrevería a decir del mundo entero. Pedir perdón sin estar en un contexto puede alimentar la división más que la reconciliación. La verdadera deuda, señores, no es con el pasado, sino con el presente, con los pueblos indígenas que aún sufren marginación, que aún sufren pobreza, que aún sufren abusos, que aún sufren la no devolución de sus territorios, de sus parcelas, de sus negocios, expropiados hace muchos años. Comprender la historia con toda su profundidad no es un acto de culpa, sino de madurez cultural. El ministro Álvarez ha demostrado que todo vale. España, señores, no tiene que pedir perdón. Los eventos de conquista, de expansión de los pueblos son inherentes a la esencia de ellos mismos. ¿Tendríamos los españoles que exigir perdón a Roma? ¿Tendríamos los españoles que exigir perdón a Túnez por las sucesivas invasiones de los cartagineses, a franceses, a los daneses por las incursiones y las racias que hacían los vikingos, al Líbano, a toda la parte de Oriente Medio por el tema de los fenicios, a los musulmanes por la invasión que sufrió la península ibérica? ¿Tendríamos que pedir a Roma devuélvanos el oro? ¿O agradecer todo lo que nos introdujo, todo lo que nos proporcionó, todo lo que nos facilitó? Nos hizo iguales en derecho, nos hizo que España replicara el ejemplo de Roma a lo largo y a lo ancho de todo el globo terráqueo. Señores, tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra cultura, no tenemos que pedir perdón, y mucho menos pedir perdón a oligarquías, a clases dominantes que, como dice Marcelo Gullo, son los caniches, son los perritos falderos, son los lameculos de las grandes logias, de las grandes corporaciones, de la grande oligarquía, de la grande imperio anglosajón fundamentalmente, pero no solo los anglosajones, también los chinos, los indios, que quieren una Hispanoamérica balcanizada, dividida, fragmentada, odiada entre sí, para poder seguir ahora sí extrayendo los recursos que, a diferencia del 10º o del 5º real, hacen que no el 20, ni el 30, ni el 80, ni el 90% de los casos que así sucedía con la corona española se queden y se reinviertan en los territorios, sino que hoy en día ese porcentaje se va a grandes multinacionales, a grandes corporaciones, para extraer nuestros recursos y para tener nuestra deuda y nuestro PIB y nuestra deuda pública totalmente colonizada por grandes, como os digo, países con grandes intereses para seguir manteniéndonos pobres, odiados, sumisos e incómodos con nuestra propia historia. No, señores, no debemos sentirnos. Fuimos una gran nación, establecimos el primer comercio mundial, una moneda que inspiró y que estuvo incluso en circulación hasta el siglo XX, el real de A8. Y tenemos que sentirnos muy orgullosos de quiénes somos, de quiénes fuimos y sobre todo de quiénes llegamos a ser. Señor Álvarez, usted demuestra que no defiende la cultura. Tenemos que tener dirigentes que defiendan y que, lejos de pactar con Marruecos, vender a nuestros hermanos saharauis, de negociar un tratado como el de Gibraltar y no pedir la devolución del peñón de Gibraltar, cuando Gran Bretaña ha sido del Brexit, cuando estamos ante la última colonia en todo el suelo europeo, cuando tenemos territorios usurpados como pueden ser Belice, Guantánamo, el Esequibo, y no tengamos una política común,
Eso, señor Álvarez, se habla defender de la historia. Pero un gobierno que salía con todos los enemigos dentro y fuera de nuestra nación, y cuando digo dentro, también con todos los partidos, cuando tenemos un ministro que asume la leyenda negra y nos compara con Bélgica y nos compara con otros países, cuando España, lejos de compararse con Bélgica, es el que tendría que dar ejemplo a otros países para saber lo que es expandirse, lo que es mestizarse y lo que es mezclarse entre todas las naciones de la que es la hispanidad. No tenemos que pedir perdón. Tenemos que dar las gracias de ser quienes somos, de ser como somos y sobre todo de estar orgullosos de nuestra cultura, de nuestra civilización y de lo que todavía tenemos que andar juntos y unidos, que no son pocos desafíos, que no son pocas dificultades y que no son pocas las adversidades a las que nos vamos a encontrar. Soy Jaime Cristóbal, esto es Reunificacionistas y nos vemos en un próximo programa. Hasta luego.